Abraham, como nosotros lo conocemos, Abraham se llamaba Abraham como Dios lo conoció. Y Dios le cambió el nombre conforme al propósito de Dios. Conforme Dios lo conoció dentro de su plan. Y lo llamó para hacer con Abraham de acuerdo al plan que hizo en Jesucristo antes de haber creado a Abraham y toda la creación. Porque el plan de Dios, Dios lo hizo antes de crear todas las cosas. Pues Dios es Dios de plan y de propósito. Amén. Dios no hace nada al azar. Dios hace todo con un plan detallado y determinado. Aleluya. Y dentro de ese plan Dios permite muchas cosas. Dentro de ese plan Dios hace muchas cosas. Le voy a decir más. Dentro de ese plan y de las cosas que Dios permite dentro de ese plan, a veces permite que el enemigo tuyo se meta adentro. O se manifieste en tu vida o en contra tuya. Y a veces nosotros no nos percatamos y decimos muchas cosas. Porque no nos percatamos del plan de Dios. Nos percatamos de la obra del enemigo, pero no nos percatamos del plan de Dios. Eso nos pasa a todos. Eso no le pasa a usted nada más. Eso nos pasa a todos. A veces no nos damos cuenta. Un momentito. Pero Dios es Dios de plan y de propósito. ¿Qué hace este individuo? Lea Job para que usted vea. Entre otras escrituras. Dios le dijo a Abraham: serás bendición. Serás bendición. Él no le dijo, eres bendición. Él le dijo, serás bendición. Porque la condición en que tú estás no puede ser bendición. Por eso es que Dios, hermano, por eso es que Dios llama a los seres humanos, los perdona, los lava con su sangre, los bautiza en agua, los bautiza con el Espíritu Santo y los manda a que estudien su palabra para que puedan ser bendición. Los manda a que aprendan, a que se eduquen, a que maduren para que puedan ser bendición. Aunque Dios llama a una persona, Dios me llamó a mí 3 meses de haberme convertido y me dijo, tú vas a ser pastor en esta iglesia. Y yo me escandalicé. Comencé a pedirle perdón al Señor porque yo pensaba que yo estaba pensando eso. Sabiendo yo donde yo acababa de salir. Pero Dios me preparó. Yo no comencé a pastorear rápido que Dios me dijo eso. Me preparé. Me preparó el Señor, estudié la palabra. Estuve estudiando al lado del pastor de pastores, de un pastor de pastores, del reverendo Miguelito Mena, mi amado pastor. Hasta que Dios cumplió lo que me ha dicho 3 meses después de haberme convertido. Eso le dijo, tú vas a ser bendición. Pero no puede ser bendición ahora. Tengo que prepararte para cumplir contigo y hacer contigo lo que yo he determinado dentro de mi plan. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Amén. Gloria sea el Señor Jesucristo. Nunca se olvide de eso, hermano. Bendeciré los que te bendijeren y maldeciré
a los que te maldigan. Hermano, la persona que carga con la bendición de Dios, la persona que carga con la bendición de Dios no puede ser maldecido. Por eso Dios le dijo a Balaam, no se puede maldecir lo que yo he bendecido. Aquel profeta torpe, aquel profeta torpe, que pensaba que porque era profeta podía maldecir al pueblo de Dios. Y salió, aunque Dios le dijo no lo hagas, él salió. Y cuando iba a preferir maldición, tuvo que bendecir. Porque no se puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Tú vas a hacer bendición, le dijo Dios a Abraham. Todas las familias de la tierra van a ser benditas en ti. Todas las familias de la tierra van a ser bendecidas en ti. Gloria a Dios. En esos procesos que pasan los hijos de Dios, y en esos procesos que pasan los que Dios llama, y Dios le da una encomienda específica, y Dios le da una misiva específica. En esos procesos, Abraham se encontró que experimentaba ciertos temores. Y Dios le dijo a Abraham, Génesis capítulo 15, Abraham, yo soy tu escudo. No temas. Yo soy tu escudo. O sea, yo soy tu protector, tu amparo. Y tu galardón, tu recompensa, tu pago de contrato, tu remuneración será sobremaneramente grande. Escúcheme bien, escúcheme bien. Abraham no había hecho absolutamente nada para Dios hablarle de esa forma. ¿Dónde estaba el contrato que hizo Abraham? ¿Quién fue el que hizo el contrato? Dios. El que hizo el contrato fue Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te voy a mostrar. Tú vas a hacer bendición. Las familias de la tierra van a ser bendecidas en ti. Aleluya. Yo voy a bendecir al que te bendiga, voy a maldecir al que te maldiga. Abraham no le ha hecho absolutamente nada. Porque ni siquiera a la primera dimensión del llamado de Dios se lo obedeció. Porque le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y salió con su papá y con su sobrino. Entonces, ¿dónde está el contrato? Bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Tú puedes decir eso? Bendito sea el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? La pregunta de Abraham parte de lo que Dios le dijo. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y él dice, ¿qué tú me vas a dar? Porque yo no tengo hijos. Y el mayordomo de mi casa es ese sirio, Damasceno, o sea, era de Damasco, de Siria, un esclavo que vive en mi casa. No era israelita, era un sirio de Damasco, Siria, que vive, era mayordomo en su casa. ¿Qué me vas a dar? Mi galardón será grande, mi recompensa de contrato, mi remuneración. En mí serán bendecidas todas las familias de la tierra. Me darás un nombre grande, vas a engrandecer mi nombre, seré bendición. ¿Qué me vas a dar? Sea Cristo alabado para siempre.
En el capítulo, ya mismo vamos a entrar, en el capítulo 18, él le vuelve a decir a Abraham por lo que Dios iba a hacer. Encubriré yo, ahora no le dice a Abraham, ahora le dice a Abraham. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande, fuerte, pero todavía no tenía hijos. Iba a ser una nación. Porque yo sé que él mandará a sus hijos, todavía no tiene hijos. Yo sé que él mandará a sus hijos después de decir que guarden el camino de Jehová. Gloria a Dios. Hermano, yo quiero que usted vaya conmigo, porque yo estoy hablando de Abraham, y nosotros cuando hablamos de Abraham estamos pensando en el padre de la fe. ¿Verdad que sí? Automáticamente nos viene a la mente el padre de la fe. Abraham. Pero Abraham también era padre biológico, humano, con dificultades, con temores, con errores. En una de las apariciones de Dios a Abraham, le dijo Dios a Abraham: anda delante de mí, sé perfecto. Como Dios le va a decir al padre de la fe. Anda delante de mí, sé perfecto. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Dios, en su gracia y su misericordia, le hace a Abraham una promesa. Porque Abraham, por supuesto, no tiene hijos. Por eso es que le está diciendo a Dios: ¿qué es lo que tú me vas a dar? Yo no tengo hijos. Y lo que tú me vas a dar a mí lo va a heredar este esclavo. En el capítulo 5, el versículo 3, el capítulo 15, perdón, el versículo 3, Abraham dice: mira que no me has dado prole, no me has dado herencia, no me has dado hijos. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará hablando del esclavo, sino que te heredará un hijo tuyo. Un hijo tuyo será el que te heredará. No va a ser el esclavo, va a ser un hijo tuyo. Pero hasta ahí él no tenía hijos, porque su esposa Sarai era estéril. Sarai era estéril. Entonces, como sucede a veces y a veces nos sucede a nosotros también. O sea, le sucede a todos los seres humanos. A veces nosotros queremos adelantarnos a Dios. Y nosotros queremos hacer conforme nosotros queramos hacer, ¿verdad que sí? Nosotros a veces pensamos que sabemos más que Dios. Y a veces queremos cambiar los planes de Dios o alterar los planes de Dios. Y usted ni yo podemos alterar los planes de Dios. No trate de hacerlo. Se va a meter en grandes problemas alterando los planes de Dios. Sarai, que era estéril, me imagino que tal vez había oído lo que Dios le había dicho a Abraham. Y le dijo: mira, para que tengamos hijos es mejor hacerlo de esta forma. Vamos a hacerlo de esta forma. Como hoy a veces hacen. Hay un proceso que ahora mismo no me acuerdo cómo que se llama ese proceso. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Sí, Demetrio. Ahora. Ajá. Pero Dios, Sara trató de usar ese proceso y le dijo: mira, aquí está mi esclava. Vamos a usar este proceso moderno. Y ahí vamos a tener hijos.
tenía Abraham 74 años y Sara tenía 64 años. 64. Le dio la esclava que era una muchacha joven. Y a los 75 años de Abraham y 65 años de Sara nació el primer hijo de Abraham. Usando aquel proceso, el proceso de Dimitrio. Quédese conmigo, por favor, quédese conmigo. Abraham, si tratamos de meternos a la mente de Abraham y a las emociones de Abraham, Abraham piensa, wow, aquí está mi hijo. Aquí va Dios a cumplir lo que me dijo. En mí serán benditas todas las familias de la tierra. Aleluya. Mi galardón será grande. Aquí está. El hijo de Abraham. Porque Dios le había dicho que su descendencia sería como las estrellas. Y cuando Dios le dijo, no te va a heredar el esclavo, o sea, Eliezer, no te va a heredar el esclavo. Un hijo tuyo te va a heredar. Abraham tiene eso en mente. Un hijo tuyo es el que te va a heredar. Abraham tiene eso en mente. Cuando Sarai le hace la propuesta de usar aquel otro método para que tuvieran hijos. Y Abraham dijo que está bien. Cuando llegó el hijo, este es el que me va a heredar. Alabado sea el Señor. Nosotros conocemos el registro sagrado. En el capítulo 15 dice el texto sagrado que cuando Dios le dice a Abraham, no te va a heredar el esclavo, sal fuera y mira las estrellas, como las estrellas será tu descendencia. Si puedes contar la arena del mar, como la arena del mar será tu descendencia. Y el texto en el capítulo 15 dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando le hicieron la propuesta de tener hijo, de la forma que se lo propusieron, él dijo que estaba bien. Y cuando llegó el hijo de Agar, yo me imagino que Abraham pensó, este es el hijo, el heredero del cual va a heredar. Acuérdense que él dijo, el texto sagrado dice que Abraham, cuando le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Porque Abraham, no dice el texto que le creyó a Dios que le iba a dar un hijo de la forma que le dio a Isaac. Simplemente no te va a heredar el esclavo, te va a heredar un hijo tuyo. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham está corriendo con esa palabra y cuando le hacen la propuesta, él aplica un hijo tuyo es el que te va a heredar. Él aplica esa palabra al proceso que le presentaron. ¿Me están siguiendo, hermano? ¿Cuál es el proceso que te has presentado a ti? ¿Cuál es el proceso que te han presentado? Ese es el proceso que te ha presentado, es el proceso de Dios. Es el proceso de Dios. Fue Dios que te presentó ese proceso. Gloria a Dios. Amén. Yo quiero que vayan conmigo al capítulo 18. Aleluya. Porque en el capítulo 18 ya habían pasado 9 años, o de 8 a 9 años habían pasado. Ya Abraham no tenía
No, habían pasado más. Ya Abraham no tenía 75 años. En este capítulo de Abraham tenía 98 o 99 años. Y le aparece Dios nuevamente. Aleluya. Y le aparecen 3 varones que lleguen a la tienda. Aparece Dios en forma de 3 varones. Y comienzan el diálogo. Y Abraham le sirve, como era la costumbre, va y mata el cabrito, mata la haría, etcétera, etcétera, y lo trae como era la costumbre. Y Dios le dice a Abraham, en el versículo 9, ¿dónde está Sara, tu mujer? Ya le cambiaron el nombre a Sara, ya no se llama Sarai, ahora se llama Sara. Y le respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Ahí le cambiaron el proceso. Ahí le aclararon a Abraham de dónde iba a venir la promesa. Ahí le aclararon a Abraham cuál era el proceso que Dios iba a utilizar. Ahí le acaban de decirle a Abraham que el proceso que él utilizó era el erróneo, incorrecto. Él había aceptado un proceso incorrecto. Él creyó que Dios le iba a dar un hijo, pero él pensó que Dios le iba a dar lo que le prometió a través del proceso sobre el cual él se hizo parte. Hermanos, Dios no necesita, queridos hermanos, que nosotros nos hagamos parte de absolutamente nada en lo cual Dios no está. Es confirmación de Dios para las cosas. Amen. Consulte con Dios para las cosas, hable con Dios para las cosas. Dios no viola su palabra, nunca la ha violado y nunca la violará. That's right. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos. Vengan conmigo, Abraham y Sara eran viejos. Eran viejos. No lo voy a decir, no me miren así que no. De edad avanzada, y Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. El aspecto natural biológico de Sara ya había cesado. Sara era imposible biológicamente y naturalmente que diera hijos. Y se rió pues Sara entre sí. Se rió. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, de cierto, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Dios dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, yo no me reí porque tuve miedo. Y Dios le dijo, no es así, sino que te has reído. No le niegues a Dios cuando Dios te está señalando algo. Sé humilde de corazón y dile, Señor, es verdad, perdóname. Amen. Le voy a decir 2 cositas aquí. Dios le había cambiado el nombre a Abraham. Ahora se llamaba Abraham. Dios le había cambiado el nombre a Sara y ahora se llamaba Sara. La Biblia dice que Sara se rió cuando oyó la palabra de Dios. Pero la Biblia dice, no le voy a buscar el texto, usted puede buscarlo hasta ahí, que Abraham también se rió. E hizo la pregunta también. Lo que pasa es que la pregunta que hizo Sara y la pregunta que hizo Abraham fueron la misma pregunta, casi construida igualmente, pero la motivación fue diferente. Sara dijo, ¿dónde voy
bobería y tontería. La vieja va a dar. Abraham dijo, wow, un hombre viejo como yo va a tener hijos. Dos cosas diferentes. Hablaron de lo mismo, con dos motivaciones y dos fuentes diferentes. Una fue de duda, otra fue de credulidad. Una fue de desprecio y otra fue de aceptación. Una fue de incredulidad, la otra fue de fe. Y ambos se rieron. Pero Dios no le reclamó a Abraham que se rió, porque la forma que se rió fue simplemente de sorpresa. Sorprendido, wow. La forma que Sara se rió fue de desprecio a lo que Dios había dicho. Y la censuró el Señor. Y ella dijo, yo no me reí. Dios le dijo, sí te reíste. No diga que te reíste, porque sí te reíste. En el capítulo 21, quiero que vayan conmigo al capítulo 21 de Génesis. Cuando Agar quedó en vara a Sara, ella, porque estaba embarazada, menospreciaba a Sara, que era estéril. Y Sara fue donde Abraham a darle la queja. Y Abraham le dijo, bueno, ahí haz lo que tú quieras hacer. Y entonces Sara comenzó a injuriar y a perseguir y a apretar y a molestar a Agar. Qué cosa, ¿verdad? Las expresiones de la naturaleza humana caída. A veces Dios echa las manos a la cabeza y dice, pero ¿cómo yo voy a entender a esta gente? Por eso fue que Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, quítate del medio porque yo voy a eliminar a esta gente, te voy a dar otro pueblo a ti. Quítate del medio, voy a eliminar a esta gente y te voy a dar otro pueblo. Porque Dios se cansó. Como que Dios a veces se cansa de nosotros, ¿verdad? De sus hijos. Porque a veces le decimos una cosa a Dios y después damos la espalda y le decimos otra. Le pedimos una cosa a Dios y después le pedimos otra. Proclamamos una cosa en el nombre del Señor y después proclamamos otra. Y Agar salió huyendo. Primero el medio que Sara había establecido, escogido para recibir la bendición, era el perfecto. Y ahora que estaba funcionando el plan, ahora no lo quiere, porque está funcionando. Salió huyendo Agar. Y se le apareció el Señor a Agar en el camino. Agar, ¿para dónde vas? ¿De dónde vienes y para dónde vas? ¿De dónde vienes y para dónde vas? Ya le dio la queja. Y yo no puedo más con esto. Primero me utilizan y ahora me desprecian. Primero soy la última piscícola del desierto y ahora soy un trapo de inmundicia. Y Dios le dice a Agar, mira Agar, escuche bien, ¿cómo piensa Dios? Vuélvete a tu señora y sujétate a ella. ¿Qué le dijo Dios a Agar? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Dios le dice a Agar, le habla a Agar de un principio espiritual. Sujétate. Dios no cambia, hermano querido. Dios es el mismo. La Biblia dice eso, que Dios no cambia. Es el mismo. Dios, sujétate a tu Señor. Mira, déjame a mí hablar con esto. Y en relación al hijo que estás cargando, ese va a ser grande también. Ahí habló Dios. Ahí fue Abraham que habló. Se va a ser grande. Y dijo de ese muchacho lo que nosotros estamos viendo hoy. Él va a ser en contra de todos y todos en contra de él.
Lo mismo que nosotros estamos viendo hoy en esa parte del mundo. Pero vamos al 21. Capítulo 21. En el capítulo 21 dice que visitó Jehová a Sara como había dicho. Aleluya. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Hermano, todo lo que Dios te ha hablado a ti lo va a cumplir. Amén. Todo lo que Dios te ha dicho que te va a dar, te lo va a dar. Amén. Todo lo que Dios ha dicho que te va a hacer, lo va a hacer. Dios no echa atrás a su palabra como nosotros echamos para atrás la palabra. Amén. Dios es amor, Dios es verdad, Dios es justicia, Dios es real. Dios cumple su palabra al pie de la letra, no echa atrás. Dios no cambia. Dios no tiene problemas emocionales. Lo que le había dicho que iba a hacer Abraham, aquí viene, se lo dice a Sara. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació como que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó, bueno, eso es otra cosa. ¿Sabe lo que dice Sara aquí, en ese mismo capítulo? Cuando da a luz a Isaac. Ella dice, Dios me ha hecho reír. ¿Ven el cambio? En el otro capítulo decía que Sara se rió cuando oyó la voz de Dios. Y la forma en que se rió no le agradó a Dios. Ahora cuando recibe el cumplimiento de la promesa de Dios, ella dice, Dios me ha hecho reír. Diferente. Completamente diferente. Cambió. Pero, ya Ismael, el hijo de Agar, era grandecito, tenía como 13 años. Isaac era más pequeño y había conflicto, había problemas entre los muchachos. Y eso causó problemas entre Sara, la mamá de Isaac, y Agar, la mamá de Ismael, nuevamente, y vino Sara nuevamente, donde Abraham a decirle, tiene que irse de aquí. Con este muchacho, tiene que irse de aquí. Y ya fue donde Abraham. Y el texto sagrado dice, el capítulo 21, en el capítulo 21, en el versículo 11, dice, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Eso no le gustó a Abraham. ¿Por qué no le gustó a Abraham? Número uno, porque Abraham es padre. El primer hijo de Abraham fue Ismael. Y ahora le están diciendo, echa fuera a tu hijo. Y eso no le gustó. Eso no le gustó a Abraham. Como no le gustaba a ningún padre que le diga, echa fuera a tu hija o a tu hijo. ¿Verdad que eso no le va a gustar a ningún padre que ama a sus hijos? A Abraham no le gustó. Pero a Abraham no le gustó porque Abraham todavía estaba pensando en lo que Dios se había dicho de la herencia, de las bendiciones. Todavía Abraham está pensando en eso. No simplemente porque el hijo. Sino porque Abraham no es un super hombre. Abraham es un padre como cualquier otro, mirando por su hijo. Lo que Abraham no sabía era lo que Dios tenía planeado. Porque Dios le habló a Abraham en el versículo 12. No te parezca grave causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que Abraham estar de acuerdo con lo que Sara le estaba pidiendo?
¿Qué usted cree? Versículo 2. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y Dios le aclara a Abraham. Todos los conceptos errados que tenía Abraham hasta ahora, Dios se los aclara. Lo que Dios le había dicho a Abraham cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, serás bendición, serás padre de multitudes, voy a engrandecer tu nombre, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, tu descendencia será grande, tu nombre será grande. Ahora se le aclara cuando Dios le dice, en Isaac te será llamada descendencia, no en Ismael. Aunque también el hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Porque es tu descendiente. Ya estoy terminando. Abraham cargaba con una palabra de Dios. Abraham cargaba con una palabra de Dios. Dios había saturado los lomos de Abraham. Dios había saturado los lomos de Abraham. Eso es patente, eso es claro cuando Dios le dice a Abraham, no solamente en Isaac te será llamada descendiente, sino que el hijo de la esclava voy a ser una gran nación porque es tu descendiente. ¿Y qué tiene que ver con eso? Porque esas dos bendiciones, esa palabra de multiplicación, esa palabra de bendición, esa palabra de grandeza, haré de tu nombre un nombre grande. Esa palabra de grandeza viene precisamente por lo que Dios le había dicho a Abraham, por lo que Dios deposita sobre Abraham. Isaac es el hijo de la promesa, el hijo que Dios prometió, pero Ismael también era hijo de Abraham, hijo del que cargaba con la promesa. Alabado sea Dios. Entonces, yo pregunto. La Biblia dice que nosotros y todos los que son de fe son descendientes de Abraham. ¿Verdad que sí? Que no por ser judío es descendiente de Abraham. Que todos los que son de fe son descendientes de Abraham. Y si los que son judíos o árabes de sangre son descendientes de Abraham y cargan con aquella bendición que Dios le prometió a Abraham, lo que yo pregunto es, ¿los hijos de fe cargarán con la misma bendición? ¿O cargarán con una bendición aún mayor? Gloria a Dios. El capítulo 1 del Evangelio según San Juan, versículos 12 y 13 dice que todos los que reciben a Jesucristo y los que creen en su nombre se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque estos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino que son engendrados por Dios. Y si la palabra dice que en Isaac se le sería descendencia a Abraham y sería bendición, y la bendición de Dios iba a cumplir a través de Isaac, y que en el hijo de la esclava Ismael también sería de bendición y una gran nación saldría de él, se iba a cumplir esa bendición. Lo que yo pregunto es, ¿cuánto más en los que son hijos de Abraham por causa de Jesucristo? Amén. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree en Jesucristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Romanos 9:6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son según la carne son los hijos de Dios, sino los que son según la promesa. Esos son contados descendientes. Hermano querido, pero nosotros somos hijos de la promesa también.
¿Por qué somos hijos de la promesa? Porque se le dijo a Abraham que en ti y en tu simiente, esa es la promesa, hermano querido, en tu simiente, y los apóstoles, especialmente Pablo, nos dice a nosotros que la simiente de Abraham es el Señor Jesucristo. No habla de simientes, habla de una simiente, Jesucristo, aleluya. Quiere decir que todo aquel que es nacido de Dios y que es hijo de Dios por causa de Jesucristo es descendiente de Abraham. Y si es descendiente de Abraham, carga con las bendiciones de Abraham. Bendito el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Aleluya. Mire hasta donde llegó la promesa de bendición. Y hasta donde llega la promesa de bendición. En Lucas capítulo 13. En Lucas capítulo 13. Nos habla a nosotros de una mujer que hacía 18 años estaba atada por Satanás. Y el Señor la libertó en el día de reposo. Y los líderes religiosos señalaron y acusaron al Señor Jesucristo porque hizo ese bien en el día de reposo. Y el Señor, como no tenía pelos en la lengua, le dijo: ustedes son unos hipócritas. Cada uno de vosotros son unos hipócritas. Porque ustedes tienen en el día de reposo, desatan el buey y el asno del pesebre para llevarlo a tomar agua. Y esta hija de Abraham, ahí no era un buey ni un asno, era una hija de Abraham que Satanás había atado, la tenía atada. Yo no la voy a dejar libre en el día de reposo. Quiere decir que la simiente de Abraham aparece para suplir una necesidad en el día de reposo y se encuentra con una hija de Abraham, una que cargaba la bendición de Abraham. Y como cargaba la bendición de Abraham, aparece el que da las bendiciones y el que le dio la promesa a Abraham, aparece precisamente para darle provisión a esa hija de Abraham que necesitaba ser desligada, porque Satanás la tenía atada. ¿Cuántos hijos de Abraham hay aquí? Amén. Hebreos capítulo 7, versículo 9. Por decirlo así, en Abraham le vi, lo que estoy hablando, queridos hermanos, el poder que Dios puso en los lomos de Abraham. El poder que Dios puso en los lomos, la bendición que Dios puso en los lomos de ese padre. Allí hay una hija de Abraham que viene el Señor Jesucristo y la liberta porque era hija de Abraham. Hebreos dice en el capítulo 7 que en Leví, que en Abraham Leví, que era hijo de Jacob y que su descendencia fue llamada al sacerdocio, Leví pagó los diezmos en Abraham. ¿Cuándo? Cuando le salió al encuentro Melquisedec, que Abraham venía de la guerra de libertar a Lot y se encontró con Melquisedec. Algunos dicen, y yo también creo que era una preencarnación de Jesucristo. Y Abraham, el padre de la fe, le da los diezmos a Melquisedec. Y el texto dice: miren cuán grande era que el patriarca le dio los diezmos. Pero el escritor de los Hebreos dice que al Abraham pagar los diezmos, estaba pagando los diezmos por Leví,
que vino generaciones, muchas generaciones después, y todos los sacerdotes levitas pagaban el diezmo, pagaron el diezmo en Abraham, o Abraham pagó por Leví. Ahora, ¿cuál es el poder que Dios puso en ese hombre para que eso se cumpliera así? No me están siguiendo ustedes, están pensando en el pernil que tienen en el horno. Gálatas dice, capítulo 3, sabed esto, que todos los que son de fe son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En aquella frase, en ti serán benditas todas las naciones, Dios estaba pensando en usted y en mí, que somos gentiles. Dios nos vio, aleluya, y dijo, en ti será bendito el pastor Pedro, en ti serán benditos el hermano tal, el hermano Edwin que acaba de bautizarse, el hermano Teo que acaba de bautizarse, son benditos en ti, Abraham. Dios estaba pensando en eso. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hello. De modo que los de la fe, esa es la iglesia del Señor, son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cuál fue una de las bendiciones que Dios le dio a Abraham? Tú serás bendición. El que te bendiga será bendito. El que te maldiga será maldito. Que el tropo de poder usted carga, al menos algunos cargan. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciera en todas estas cosas. O que no permaneciera en estas cosas. Cristo nos redimió a nosotros de la maldición de la ley, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham, sois herederos según la promesa. El Señor le dijo a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. El que te va a heredar va a ser un hijo tuyo. ¿Y cómo se va a llamar ese hijo mío? Se llama Isaac, el que Sara te va a dar a luz. Ahí va a ser descendencia. Pero todos los que son de fe son descendientes de Abraham. Y si son descendientes de Abraham, son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Eso dice la palabra, hermano querido. Yo solamente soy el mensajero. A Abraham no le gustó. A Abraham no le gustó cuando Sara vino y le dijo, échala fuera de esclava. Echa fuera el modelo 2020. El modelo viejo, ya bien viejo, le dice a Abraham, echa fuera el modelo 2020. Y a Abraham no le gustó eso. Hermanos, nosotros a veces nos empatamos bien empatados con Dios. Dios no le cubre las faltas a nadie, ni a Abraham. La Biblia habla de Abraham como el padre de la fe, pero habla también de los errores que cometió Abraham. ¿Por qué? Para que todo el mundo sepa que el único perfecto se llama Jesucristo. El único en quien podemos confiar. Echa fuera a la esclava y a su hijo, eso no le agradó. Pero ¿por qué Dios le dijo a Abraham, no te preocupes, haz lo que ella te está pidiendo que tú hagas? El Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo hace alusión a esa dinámica entre Sara y Agar y da la razón para la cual era necesario que fuera así. Echa fuera a la esclava, versículo 30 del capítulo 4 de Gálatas. Echa fuera a la esclava y su hijo,
porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Versículo 31. De manera, hermanos, que nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Está pensando allá en el fricasé que tiene, no está prestando atención a lo que Dios nos está diciendo. Nosotros no somos hijos de la esclava, queridos hermanos. Nosotros somos hijos de la libre. Amen. Y si somos hijos de la libre, la herencia y la descendencia está en el hijo de la libre. ¿Por qué? Porque el hijo de la libre vino como una promesa de Dios. Amen. Aleluya. Entonces no tiene nada que ver con Sara, no tiene nada que ver con Abraham, tiene que ver con el que prometió. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Entonces nosotros no somos esclavos, ni hijos de esclavos, ni somos esclavos tampoco. Yo vengo de una familia de esclavos, africanos, pero yo soy libre en Cristo Jesús. De lucha. Libre en Cristo Jesús. Y soy libre en Cristo Jesús para participar de la bendición de Abraham, para disfrutar de la bendición de Abraham, para recibir la bendición de Abraham, para permitir que toda la bendición de Abraham se manifieste en mi vida, yo disfrutarla, aleluya, y yo acercarme a Dios con conciencia libre, sabiendo que soy descendiente de Abraham en Cristo Jesús, que las promesas de Abraham se hacen reales en mí por causa del Señor Jesucristo. Yo vengo con esa conciencia delante del Padre. Por eso le puedo llamar al Padre, Padre. Ni tengo que ser judío, ni tengo que danzar como los judíos, ni tengo que ponerme el manto de oración de los judíos para poder orar, porque yo tengo un manto. ¿Sabe cómo se llama mi manto? Se llama Jesucristo. Amen. Pablo dice que Él es mi cabeza. Aleluya. Yes. Él es mi cobertura. Para mí y para las mujeres también, Él es la cobertura. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Les iba a decir algo, pero vamos a dejarlo por otro día. Dios es fiel a su palabra, queridos hermanos. Ya estoy concluyendo. Termino con Gálatas capítulo 5. ¿Cuántos son firmes aquí? Libres. Amen. Gloria a Dios. Todo el que sea libre, dígale gracias Señor Jesucristo por mi libertad. Tú eres Gracias, libre. Dios Cristo, por mi libertad. Dígale confianza, no tenga miedo, ni pena, ni prejuicio, ni nada. Dígale con confianza, tú eres mi libertad. No le hagas caso a la naturaleza humana caída. Dile al Señor Jesucristo, tú eres mi libertad. Tú eres mi libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿Quién nos hizo libre? Jesucristo. Escuche bien. La libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? El obedecer la ley es el yugo de esclavitud. El estar dependiendo de la ley para salvación, eso es yugo de esclavitud. Cristo nos libertó de ese yugo de esclavitud. Esa es la libertad de la cual habla la Biblia. La libertad de la cual habla la Biblia no es ese libertinaje que mucha gente habla, profesan, predican y enseñan. El libertinaje de la carne. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que nosotros somos libres porque Cristo nos libertó de las demandas y del yugo de la ley. Aleluya. Vivir según la carne y las pasiones, los deseos de la naturaleza humana caída y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida de la naturaleza humana caída y los deseos de este siglo es vivir conforme a la esclava. Lo repito otra vez. Lo repito otra vez. Vivir según la carne, según las pasiones, según los deseos de la naturaleza humana caída, según los deseos de los ojos, según la vanagloria de la naturaleza humana caída, según los deseos de este siglo impío, es vivir conforme a la esclava. Y nosotros no somos hijos de la esclava. Amen. Los hijos de la esclava no heredarán. Los hijos de la esclava no heredarán.
Usted se fija por qué es tan necesario que la iglesia y los que Dios ha llamado a predicar enseñemos las escrituras tal y como está. Los hijos de la esclava no heredarán. Solo los hijos de la promesa pueden heredar. Amén. Los que no andan conforme a la carne, dice Pablo, sino conforme al Espíritu, Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quiénes? Para los que no andan conforme a la esclava, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la gran diferencia, queridos hermanos, entre la iglesia de rapto y la iglesia que se queda. Esa es la gran diferencia en la libertad de Cristo y la libertad de la que los apóstoles hablan de que en estos últimos días se levantarán maestros y apóstoles conforme a sus propias concupiscencias, enseñando, aleluya, como doctrina, enseñanzas de hombre cuyo Dios es el vientre, que solo piensan en lo terrenal. Y la Escritura dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Poned la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Y eso solamente lo heredan los descendientes de la promesa. Solo los descendientes de la promesa. Nosotros no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Por eso Dios le dice a Abraham: no te preocupes, Abraham, haz lo que ella te está pidiendo, porque esto es parte del plan que yo tengo. Y aunque tú no lo vas a ver, la descendencia lo va a ver, porque tengo un paladín del evangelio que se llama Saulo, pero lo van a conocer como Pablo, que él va a dar respuesta, aleluya, de esto que yo te estoy diciendo a ti. Esto no, Dios no se lo dijo a Abraham, simplemente estoy asumiendo que Dios estaba pensando esto. Ese paladín que se llama Pablo va a hablar de estas cosas para que la iglesia gentil, que va a ser parte de la descendencia, conozca las razones y se gocen en la promesa y participen de la promesa y disfruten de la promesa y vivan la promesa y vivan la libertad y vivan la relación con el Espíritu Santo y se gocen de lo que yo voy a hacer en ellos y con ellos en todo el mundo. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Ahí terminé, hermanos. Esté tranquilo, no tenga problema ninguno. No se haga de problemas, Jesucristo vive. Amén. Santo.